Hola y bienvenidas a Simple, un espacio para inspirarnos, crecer y acompañarnos en este vuelo que es la vida. Yo soy Lorena Hall y si no me conoces, te cuento que durante muchos años he sido maestra. Habito el mundo educativo con entrega, vocación y amor. Y sin embargo, hoy estoy en transición, en pleno vuelo hacia algo nuevo, desconocido, incierto, emocionante. No vuelo hacia todo o nada, simplemente vuelo hacia una vida en mis términos. La semana pasada estaba sentada frente al micrófono. Bueno, a ver, entiéndeme, el auricular que tengo del teléfono. Y intentando grabar este episodio. Llevaba días posponiéndolo. ¿La razón? Una voz interna que decía, ¿quién eres tú para hablar de reinvención? Esa voz tan familiar no era más que mi mentalidad fija, disfrazada de prudencia. Pero aquí estoy, porque elegí no quedarme ahí, porque estoy aprendiendo a volar con alas nuevas, a tejer una red donde sostener y en el caso de caída, donde descansar e impulsarme. En el podcast de hoy hablaremos de reinventarse desde la mentalidad de crecimiento. Y te preguntarás, ¿qué es la mentalidad de crecimiento? Yo lo descubrí leyendo a David Bueno y Torres, que es doctor en biología y profesor de genética en la Universidad de Barcelona. Un crack. En uno de sus libros, los tengo casi todos, por no decir todos, titulado Educa tu cerebro, habló de la autora y psicóloga Carol Dweck, autora del libro Mindset, y ella descubrió que hay dos tipos de mentalidad, dos formas de vernos a nosotros mismos. Por un lado, podemos tener una mentalidad fija, es decir, creernos que nuestras capacidades son innatas y que no se pueden cambiar. He nacido con una inteligencia, he nacido sin facilidad con los idiomas y no lo puedo cambiar. ¿Te reconoces en algún momento? Por otro lado, existe otro tipo de mentalidad, que es la mentalidad de crecimiento, que es cuando confiamos en que todo, habilidades, talentos, conocimientos, todo puede cultivarse con práctica, esfuerzo y visión. Y no se trata de ser positivos todo el rato, no, se trata de abrir posibilidades. Ahora te pregunto a ti, ¿dónde te estás contando que ya es tarde? ¿Que no sabes o que no puedes? En resumen, la mentalidad de crecimiento es la creencia de que nuestras habilidades, talentos y capacidades no están grabadas a piedra, sino que pueden expandirse, cultivarse y evolucionar con intención, práctica y una dosis de autocompasión. Lo contrario sería una mentalidad fija que te dice, yo soy así, si no lo hago bien a la primera, pues no valgo, o esto no es lo mío. Creo que este tipo de mentalidad no nos es útil y te voy a dar algunos consejos para salir un poquito de ahí, porque como si no te he dicho, te lo digo ahora, nacemos con un tipo de mentalidad, puede ser más tendente a fija, puedes tener la suerte de crecer o de nacer con una mentalidad de crecimiento, pero si tu mentalidad de serie, tu chasis es una mentalidad fija, hay maneras de trabajar y evolucionar si quieres. Te voy a dar un pequeño truco que a mí me sirve. Por ejemplo, cuando pienso no puedo con esto, me paro y digo, voy a añadir el todavía. Y me digo, no puedo vivir de lo que me apasiona todavía. No puedo con esto todavía. Y te pongo más ejemplos, ejemplos que igual te ayudan en tu día a día. Por ejemplo, una mentalidad fija podría decir, no soy buena en la tecnología. Una persona con mentalidad de crecimiento podría decir, todavía me estoy familiarizando, cada vez entiendo más la tecnología. Como ves, no es los mundos de Yuppie, no es positivismo, es darte otra posibilidad. Te digo otro ejemplo. Una mentalidad fija diría, eso no es para mí. Y una de crecimiento diría, ¿qué necesitaría aprender para acercarme a eso y que sea para mí? ¿Ves la diferencia? Te pongo un último ejemplo. Una mentalidad fija diría, soy demasiado mayor para cambiar. En cambio, una de crecimiento se diría, mi experiencia es
mi punto de partida, no mi techo. Y ahora te pregunto a ti, antes de continuar este podcast, ¿qué historia te estás contando? ¿Y esa historia que te estás contando te sirve o ya no te sirve? Sea cual sea la historia que te estés contando, te quiero decir que probablemente sea muy parecida a la mía y a la de todos. Y eso también puede ser debido a cómo nos educaron. Y aquí voy a abrir un melón que siendo maestra creo que es necesario. Y este melón es que nos enseñó mal el sistema educativo. El sistema educativo en gran parte del mundo sigue funcionando bajo una lógica industrial, uniformidad, resultados, obediencia. Desde muy pequeñas aprendemos a que equivocarnos está mal, que saber más es ser mejor y que valemos según las notas. Pero lo que no nos dicen es que las habilidades más necesarias para la vida, como adaptarse, pensar críticamente, gestionar emociones, reinventarse, no se califican, se cultivan. Y aquí te vuelvo a mencionar a la psicóloga Carol Duke. Ella descubrió que cuando a un niño le decimos eres muy listo, lo que oye es más vale que no falles. En cambio, si le decimos veo cuánto te has esforzado en encontrar otra forma, reforzamos el aprendizaje como un camino, no como un destino. Desde pequeñas aprendimos que equivocarnos es fracasar, que saber más es más importante que preguntar, que la validación está afuera. Y así muchas crecimos, con miedo a probar, a fallar, a empezar de nuevo. Te pregunto ahora, reflexiona, ¿qué aprendiste tú sobre el error? Cuando tienes alguna duda en clase, por ejemplo, ¿levantabas la mano con ganas de preguntar o preferías hacer como si que sabías la respuesta y lo sabías todo? Te quiero contar una experiencia mía sobre el error. A mí me gusta mucho viajar, intercambio casa, y uno de los países en los cuales he repetido y mi hija ha hecho casales de verano ha sido Finlandia. Estando en Finlandia descubrí que celebraban el Día Internacional del Fracaso, como lo oyes. El día 13 de octubre lo celebran. Allí el error se considera una oportunidad de aprender y crecer. Y os digo una cosa, acabo de hablar del sistema educativo, de lo que reproduce, de las cosas que se podían mejorar, pero esta celebración en Finlandia se promovió con los maestros. En 2010, los maestros de Finlandia dijeron, queremos instaurar o promover el Día del Fracaso. Queremos que nuestros alumnos, que nuestros futuros habitantes de Finlandia entiendan que fracasar es una oportunidad de aprender. Te vuelvo a preguntar, ¿qué pasa en ti cuando no sabes algo? ¿Qué impacto ha tenido eso en tu forma de tomar decisiones hoy? Quizás equivocarte te estresa y eso ha hecho que decidas una cosa que igual no querías o no del todo en vez de otra que arriesgases menos. No lo sé, no te conozco, pero esta pregunta quiero que te la plantees donde estés, que te ayude a reflexionar en qué punto estás tú del fracaso. También te quiero decir que si sientes que tienes más peso o tiene más poder tu mentalidad fija, se puede entrenar. Y la vida cotidiana, tu día a día, es el lugar más real donde lo puedes entrenar. Así que antes de continuar y explicarte personas que para mí tienen mentalidad de crecimiento y lo han mostrado, te voy a seguir dando ejemplos que igual te pueden ayudar en esa vida cotidiana, en ese entrenamiento. Por ejemplo, imagínate que estás delante de una hoja en blanco, escribiendo algo que te importa. Y esa voz aparece, esa voz de mentalidad fija, y te dice, no va a salir bien. Podrías decirte, hacer el cambio y decir con una mentalidad de crecimiento, este es mi primer borrador, ya vendrá algo mejor si empiezo.
Otra situación podría ser, estás aprendiendo una habilidad nueva en redes sociales, herramientas digitales, una formación nueva. Y en vez de decirte con mentalidad fija, esto no es lo mío, te podrías decir, ¿qué parte sí puedo aprender hoy para acercarme a lo que quiero? Te cuento otra situación que te podría dar en tu vida. Discutes con alguien y crees que nunca vas a cambiar. ¿Os suena? Una mentalidad fija. ¿Y si te preguntas, qué me está demostrando esto de mí que no había visto? ¿Y en qué puedo mejorar? Bueno, ahora sí, ahora te voy a comentar biografías de personas que me inspiran, porque como te dije en el primer capítulo, es importante cuando empezamos un camino, cuando aprendemos el ejemplo. Por eso es tan importante también, lo digo siempre, que te permitas brillar, que permitas alcanzarte metas, objetivos, hacer lo que sientas para abrir caminos. Y esas personas en las cuales me he fijado me inspiran para mi propio camino. Porque si una persona lo ha hecho, yo también soy capaz de hacerlo. Te hablo ahora, si te parece, de personas que me inspiran. Uno es Albert Einstein. Albert Einstein no habló hasta los 4 años. Sus maestros lo consideraban lento. En lugar de aceptar esa etiqueta, Albert cultivó una pasión insaciable por entender el mundo desde sus propias preguntas. Una vez dijo este gran científico, no tengo talentos especiales, solo soy apasionantemente curioso. Como podéis ver, una mentalidad de crecimiento. Pero voy a hablaros también de la escritora J.K. Rowling. Seguro que la conocéis, la autora de Harry Potter. Esta escritora fue rechazada por 12 editoriales. Madre soltera, desempleada, imagínate lo que podía haber creído, ¿no? Si hubiese creído en esa mentalidad fija. Podía haberse rendido, pero siguió escribiendo. El primer manuscrito de Harry Potter fue considerado poco comercial. Hoy inspira a millones. Ella eligió crecer, insistir, mejorar, no ser definida por el fracaso. Imaginaros si J.K. Rowling se hubiese creído a su mentalidad y al entorno que también le reforzaba esa mentalidad fija. Continuó las biografías de personas que me inspiran con la historia de Michael Jordan. Fue expulsado de su equipo de baloncesto en el instituto. ¿Y qué pensáis que hizo? Entrenó más que nadie. Él mismo dice, he fallado una y otra vez en mi vida y por eso tengo éxito. Carol Dweck, que también os he hablado antes, la psicóloga que descubrió la mentalidad fija y de crecimiento, ese simple descubrimiento cambió la educación del mundo, se empezó a contemplar esa posibilidad. Descubrió que elogiar el esfuerzo en lugar de la inteligencia genera niñas más seguras, resistentes y creativas. Ella misma dijo, el poder del todavía puede transformar toda su vida. Y quiero hacer un apunte. Yo recuerdo que crecí pensando que había una edad para aprender un idioma y que a partir de esa edad pues iba a ser súper difícil. Y resulta que la realidad es que si yo soy persistente, que si yo dedico tiempo, puedo abrir en mi cerebro otro camino y puedo crear un pequeño espacio para esa cosa nueva que quiero aprender. Eso sí, tengo que esforzarme, tengo que poner mucha atención porque quien quiere crear, ¿no?, algo, quien quiere construir algo nuevo, tiene que poner mucha dedicación. Por último, quiero contaros la historia de Oprah Winfrey. Tuvo una infancia durísima, abusos, pobreza, fue despedida de su primer trabajo como reportera y hoy es una referente mundial. Reinventarse fue su superpoder. Estoy segura que a vuestro alrededor y vosotras mismas tenéis una historia de crecimiento, de mentalidad de crecimiento, estoy segurísima.
quiero que pares un momento para este podcast si quieres, cojas una libreta, cojas un boli, prepares algo calentito o frío, lo que te apetezca, algo que te conecte contigo, que te haga disfrutar de un momento. Si estás fuera en la calle, pues si tienes un segundo para parar, hazlo, párate, priorízate. En todo caso, si no puedes hacerlo en este momento, acuérdate de esta pregunta que te voy a hacer ahora y que quiero que respondas, que te respondas para ti. Bueno, para ti, y si lo quieres compartir conmigo en redes, estaré súper contenta. Porque como te he dicho antes, compartir nuestras experiencias y nuestras superaciones hacen que otros vean que es posible. Pero bueno, no me enrollo más porque os quiero decir la pregunta que quiero que os contestéis a vosotros mismos. Quiero que te respondas que de qué fracaso podrías hacer tú tu propia historia de crecimiento. La dejo ahí, piénsalo, porque tú seguramente has escrito historias basadas en esa mentalidad de crecimiento, probablemente que también muchas otras, en esa mentalidad fija que te han pedido conseguir X o Y. Pero seguro que vive en ti esa mentalidad de crecimiento que, como hemos dicho antes, se puede entrenar. Te quiero comentar 2 testimonios reales de personas como tú y como yo. Bueno, las anteriores también son como tú y como yo. Lo que pasa que es cierto que nos cuesta más pensar, bueno, claro, estas están hechos de otra pasta. No, están hechos como tú y como yo, de lo mismo. Te voy a contar la historia de Ana, de 43 años. Ella siempre creía que no era creativa. Hace 2 meses empezó a pintar sin mostrarlo a nadie. Hoy tiene una cuenta de arte anónima y ha vendido su primera obra. O la historia de Mónica, de 51 años. Mónica pensaba que reinventarse a los 50 años era ridículo. Y hoy está estudiando fotografía. Y contentísima, como te puedes imaginar. Como ves, nunca es tarde. Y la mentalidad que nos acompaña es determinante para la vida que tienes. Para una vida que vive en tus términos, en lo que tú quieres, o una vida que vive en los términos de otro. ¿Recuerdas ahora mismo esa voz que me decía a mí al principio del podcast la semana pasada? ¿Quién eres tú para hablar de esto? Hoy le contesto con mucha ternura y os comparto mi respuesta. Soy una mujer en proceso y ese ya es mi superpoder. Pero te voy a decir algo más. Tú también lo eres. Tú también puedes empezar desde donde estés y volar con lo que tienes. Para acabar, os quiero recordar que en la descripción os dejaré un pequeñito resumen de este podcast, pero además os voy a dejar el enlace a un recurso descargable que se llama ¿Qué mentalidad tienes hoy? He preparado para ti un recurso sencillo, bonito y profundo. Por un lado, encontrarás un test de autoexploración para ver qué tipo de mentalidad tienes en 10 frases para puntuarte. En él podrás ver si estás en una mentalidad más de tendencia fija, de transición o de crecimiento.